Muy buenas, aquí Tomás Hijo, en esta ocasión para hablaros de mi último grabado de Goblin Queen, que como todos mis grabados empieza con un boceto. Como podéis ver en la pantalla ahora mismo, el boceto original de este personaje era muy distinto al resultado final y forma parte de esa tradición que yo mismo me he marcado de trabajar muchísimo en los bocetos. Después ese boceto se pasa a una plancha de linóleo, que son las imágenes que estáis viendo ahora, y se trabaja con ayuda de esa herramienta que apareció en la imagen anterior y que se llama Gubia. El proceso consiste en ir cortando partes de esa plancha con esta herramienta para ir construyendo la imagen final. Estas imágenes que habéis visto forman parte del proceso de grabado, pero quería enseñaros más de cerca cómo se va construyendo esta imagen y cómo se va ejecutando esta técnica. Lo primero es tener siempre la herramienta bien afilada y después empieza este proceso de detallado que vais a ver y que de repente va a empezar a ir muy deprisa gracias a los milagros de la edición de vídeo. Este es un proceso, como se aprecia en la imagen, que no admite control Z, no admite vueltas atrás y por tanto hay que estar muy seguro de lo que se está haciendo en el momento en el que empiezas a cortar esa plancha de linóleo. Normalmente, y es algo que suelo decir bastante y de lo que me siento bastante orgulloso, el proceso de dibujo, de abocetado, tiene muchas fases. El primero, como habéis visto, es un dibujo a mano, después pasa a ser digital, después se calca sobre la plancha y sobre la propia plancha, ahí estáis viendo esas líneas de rotulador y de boli que hago en el último momento, trato de definir y de perfilar cada uno de los detalles de una forma muy precisa y muy específica, porque cualquier equivocación en este proceso conduciría a el tener que empezar de nuevo. Y para un grabado de este tamaño, que como podéis ver es bastante considerable, pues sería un montón de trabajo desperdiciado. Aquí podemos ver un plano más cercano donde tenéis una percepción muy similar a la que tengo yo cuando estoy haciendo este tipo de trabajos. Como podéis ver, para mí una de las obsesiones principales es crear la sensación de volumen por medio de esas líneas y con la clara noción de que con esta técnica, con la técnica del linóleo, no te puedes permitir muchos de los recursos que se utilizan con otras técnicas de ilustración. No hay degradados, no hay lavados de color, no hay capas, simplemente cuentas con una línea blanca y una línea negra. Y con eso tienes que construir todo y cualquier sensación de volumen, de perspectiva, de anatomía, de cualquier cosa, tiene que conseguirse por medio de esas herramientas tan primarias, tan humildes y tan básicas como es la pura línea. No tengo ni que decir que a mí esto me encanta, que supone un desafío maravilloso y que estoy completamente enamorado de esta técnica que considero mi técnica de cabecera. Una curiosidad más de esta técnica es que funciona siempre al revés. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que como esto es una especie de sello gigante que después tendré que estampar, como si fuera un tampón de oficina, pero más grande y más bonito, tienes que pensar que todo lo que mira hacia un lado estará mirando hacia el otro. Esto es importante sobre todo cuando estás hablando de textos o de elementos que tienes que tener muy claro que se van a ver reflejados en la estampación final. Y por otra parte, como podéis apreciar también en las imágenes, no se interviene sobre la parte que se va a ver. Cuando uno dibuja normalmente lo que trabaja son las líneas. En este caso es al contrario. Vamos a adentrarnos ahora en el proceso de estampación, que como podéis ver empieza con la preparación del papel. Este es un paso muy importante porque como todo en el mundo del grabado está sujeto a ciertas tradiciones y por ejemplo lo que estáis viendo aquí es cómo se corta el papel para conseguir esos bordes que se llaman barbas, que tienen que ser irregulares y tienen que ser cortados a mano porque así lo mandan los cánones de esta técnica. Una vez que el papel está cortado y puesto en remojo, porque hay que humedecerlo para que coja bien la tinta, se empieza a trabajar con este elemento. Yo utilizo tintas al aceite, que son tintas muy densas, como podéis ver, muy espesas y muy pigmentantes, ¿no? De hecho, es muy fácil mancharse con esta tinta y tener luego muchos problemas para eliminar la mancha. Esto que estoy haciendo aquí es preparar lo que se conoce como la cama de tinta, que es lo que nos va a permitir después, con ese mismo rodillo, entintar la plancha de linóleo. Si la cantidad de tinta no es la adecuada, pueden pasar dos cosas, o que el grabado quede lavado, quede con poca intensidad, quede mal si la tinta es poca,
Y si la tinta es excesiva, pues el grabado va a quedar emborronado, las líneas se van a engrosar demasiado y el resultado tampoco va a ser satisfactorio, por lo que siempre hay que tener mucho ojo y calcular la cantidad de tinta precisa para cada una de las estampaciones. Con el papel húmedo y la plancha entintada, vamos a pasar a esta herramienta maravillosa que a mí me encanta, que se llama el tórculo, o sea, la prensa de rodillo. Yo tengo un tórculo fabricado por la empresa Rives, que es una pieza que mete una tonelada de presión sobre el papel. Y como vais a comprobar ahora mismo, una vez que se coloca la plancha en su lugar y se tira el papel por encima, se coloca también una manta de fieltro. Con esto se consigue que el fieltro, que no deja de ser un elemento blando, empuje el papel contra la plancha de linóleo y haga que éste se adapte al relieve que tiene la plancha, con lo cual el propio papel también adquiere relieve. Esto es la característica del grabado que se conoce como gofrado, de la que yo estoy muy orgulloso y que considero una de las marcas de la casa. Y este es el momento de la verdad. Aquí está saliendo el primer grabado de la reina Goblin del tórculo, y es el momento de comprobar que todo esté en su sitio, que el grabado haya quedado bien impreso, que la plancha se comporte bien bajo el tórculo y que todos los elementos estén en su lugar. A menudo es necesario hacer algunos retoques, pero tengo que decir que en el caso de la reina Goblin ya el primer grabado está perfecto y podemos empezar con la tirada definitiva, que en este caso será de 150 ejemplares. ¿Veis cómo se puede apreciar perfectamente el relieve cuando he volteado el papel, ese gofrado del que hablaba antes? Y aquí tenemos ya por fin la primera imagen definitiva de la reina Goblin. Esta es la primera vez que yo lo veo como lo veréis vosotros. Yo hasta ahora lo he visto siempre invertido, emborronado, sucio, en esa plancha que voy trabajando poco a poco, y en este momento pues la satisfacción suele ser muy grande. Me gusta mucho hacer estas fotos o obtener estas imágenes muy cercanas del grabado, donde se ven todos los detalles que, como bueno, ya se aprecia en la imagen, es una de las cosas que más me interesa, ¿no? Aplicar todo ese tipo de personajes, de juegos, de situaciones, que yo creo que van a hacer luego que el grabado pues, se pueda ver muchas veces durante mucho tiempo y seguir disfrutando de él. Como os conté, el papel se humedece al principio, con lo cual hay un proceso de secado que suele durar 1 o 2 días. No sé, se utilizan esas tablas para que el grabado esté prensado y al secarse no se deforme, como pasa con los papeles corrientes cuando se secan al aire, ¿no? Esto es un papel que lleva una gran cantidad de algodón, que tiene una gran nobleza y que no sufre esos daños, pero aún así hay que mantenerlo estirado para que al secarse no se contraiga de forma irregular y se arrugue. Aunque la concepción original y el diseño de mis grabados es en puro blanco y negro, con esa única utilización de la línea que os comentaba antes, hay una versión siempre en color que coloreo con acuarelas. Son acuarelas Daniel Smith de altísima calidad, que proporcionan unos resultados combinados con este tipo de papel maravillosos. La verdad es que este proceso de coloreado siempre me resulta muy satisfactorio, porque es como revisitar el grabado y reconocer las cosas que hice y que han quedado ya medio olvidadas ante la preocupación técnica de la estampación, del proceso artesanal. Para mí este recorrido que vuelvo a hacer sobre todos los elementos del grabado a la hora de colorearlo me devuelve de alguna forma al momento en el que lo concebí, en el que estuve dibujando los bocetos, en el que estuve diseñando cada uno de los personajes y de las situaciones, y me resulta muy muy divertido y muy agradable.
En el caso de la Reina Goblin, igual que pasa en otros grabados de fantasía que he hecho anteriormente, he puesto muchísimo hincapié en que cada uno de los personajes sea único y que esa pequeña multitud sea algo en lo que uno puede entretenerse para intentar reconocer situaciones y asuntos que están pasando y casi poder generar una historia. Este grabado va a llevar aparejado un libreto digital gratuito donde intentaré plasmar algunas de las historias que fui inventando sobre estos personajes a medida que iba haciendo el grabado. Y aquí tenemos la imagen terminada en esta segunda versión que genero en color. Pero aquí no acaba el proceso porque, como he dicho antes, el grabado tiene sus reglas y hay que terminar la edición. Cada uno de los grabados incluye 3 elementos. El primero es este sello seco que funciona como certificado de autenticidad. El segundo es el número que ocupa dentro de la edición, que en este caso es de 150. Y en último lugar tenemos la firma. Estos 3 elementos aseguran que el grabado es auténtico y que ha sido producido a mano personalmente por mí en todos sus aspectos. Espero muy sinceramente que os haya gustado el vídeo, que os haya interesado el proceso de creación de esta imagen y sobre todo que os haya gustado la imagen en sí. Un abrazo y hasta luego. Recordad que podéis seguirme y encontrar más cosas mías en redes sociales como Tomás Hijo y visitar mi web en tomashijo.com.